Entonces hoy vamos a hablar de antibióticos. Vamos a comenzar con este tema. Eh, Muchos de esos temas ya lo habrán visto, lo habrán utilizado el uso de antibióticos, pero simplemente recordarle algunos aspectos, algunas características que hace el uso de antibióticos. No es tanto un problema hoy en día en cuanto a la elección de ustedes, porque bueno, son pocos los que pueden prescribir de estos grupos de antibióticos, pero por ahí el tema es saber cuándo prescribirlo. Ese nomás sería el tema. Y bueno, en base al último examen final, donde pregunté un término y me pareció rarísimo que no lo sepan, era simplemente para recordarles que es la profilaxis. Obviamente que la profilaxis es un concepto más amplio. Por eso acá simplemente puse en terapia profiláctica, en este caso, como terapéutica antimicrobiana profiláctica. Tienen que saber ese concepto, no puede ser que no sepan mencionar ese concepto. Significa o implica tratar a pacientes que aún no están infectados, que no están infectados o que aún no han desarrollado una enfermedad. Se utiliza para prevenir una infección o el desarrollo de una enfermedad potencialmente peligrosa o en aquellos que ya tienen evidencia de infección previa, siempre profilaxis previa. Pero puede haber una profilaxis posterior. Excepciones, cuando la profilaxis posterior a la exposición se puede usar para proteger a las personas sanas de la adquisición o invasión de microorganismos específicos a los que están expuestos. Pero, ejemplo, la rifampicina para meningitis por meningococo en aquellas personas que se encuentran en contacto directo con personas que tengan meningitis por meningococo, ¿sí? O prevención en el caso de enfermedad de transmisión sexual, llámese gonorrea, llámese sífilis, después del contacto con una persona infectada. Entonces, uno es que uno tenga la patología, pero bueno, este, para prevención puede tomar un antibiótico. Y macrólidos en el caso de contacto de pacientes o de caso confirmado de tos ferina. Esto también me pareció interesante recordarle a ustedes. ¿Debe un paciente sintomático ser tratado de inmediato? ¿Sí? Que es lo que a veces pasa. A las 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. ¿Hace falta realmente tratar al paciente ya y encima con antibiótico? ¿Mm? Nadie discute que síntomas como fiebre es lo que a veces más preocupa que el hecho si es una infección bacteriana o no. Entonces, por ahí más lo que es importante es primero tratar la signos de sintomatología antes que hacer una terapia antimicrobiana, porque podemos equivocarnos en el tratamiento y obviamente hacer una evaluación irracional y puede ser peligrosa. En algunas enfermedades con bajo riesgo se puede esperar unos días. Estos pacientes pueden esperar inclusive pruebas microbiológicas sin tratamiento empírico. Si los riesgos a la espera son altos, basados en el estado inmunitario del paciente u otros factores de riesgo, bueno, se puede indicar una terapia antimicrobiana empírica. Una vez que se ha identificado un patógeno y se dispone el resultado de susceptibilidad, obviamente que lo ideal es utilizar un antibiótico específico. Se prefiere la monoterapia para disminuir el riesgo de toxicidad y la aparición de agentes resistentes y aplicar dosis adecuadas y horario de dosificación para justamente maximizar la eficacia. Eso es importante que lo tengan presente siempre, ¿sí? La dosis adecuada y los horarios que deben cumplirse a rajatabla. No es lo mismo hacer un tratamiento, en este caso etiológico, contra un microorganismo que hacer un tratamiento sintomático donde uno puede cambiar los intervalos entre dosis, 8, 12, 24 horas. En este caso se debe cumplir como está estipulado, si es cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas. Otro punto que me pareció interesante recordarle que la terapia de combinación es una excepción en lugar de una regla.
¿sí? Entonces, como le dije, lo primero es utilizar monoterapia. De esa manera se evita la resistencia. Eh, en algunos casos se puede provocar con la combinación, lo que se tiene como objetivo será la rapidez de la muerte microbiana. En algunos casos se utiliza para la potenciación de la eficacia mediante el uso de interacciones sinérgicas, pero para situaciones bastante complicadas y donde existen gérmenes que son multiresistentes. Llámese, por ejemplo, los bacilos de Koch o el de Mycobacterium leprae, ¿sí? Para tuberculosis o para lepra, por ejemplo. O en algunos casos, cuando el fármaco que elegimos es muy tóxico, entonces se utiliza otro fármaco justamente para disminuir la dosis del primer fármaco y evitar de esa manera su toxicidad. Recuerden ustedes cómo yo selecciono mi antimicrobiano, sabiendo que la mayoría se hace de manera empírica los tratamientos. Entonces, primero tengo que recordar sitio o foco, lugar de la infección. En este caso, como le dije, para ustedes va a ser un poquito más sencillo por el hecho de que no van a salir la cavidad bucal. Entonces, ahí puede estar pensando qué tipo de microorganismo en base a la sintomatología puede estar causando esa afección. Importante también, como pregunta de anamnesis, es saber el lugar donde adquirió la infección. Y a veces es importante diferenciar si es algo de una infección de la comunidad o una infección contraída en un hospital, en una institución, en una clínica, porque las cepas generalmente que se encuentran en esos lugares, en las clínicas, en los hospitales, son bastante resistentes. Después está nuestro conocimiento de la epidemiología local en cuanto a la resistencia que se tiene, que se sabe de esos microorganismos, de ese strepto, de ese estafilococo, de esa moraxella catarrhalis o Haemophilus influenzae, si existe o no existe, este, datos sobre su resistencia bacteriana. Obviamente saber la eficacia y la seguridad del agente que es seleccionado y otros factores inherentes al paciente como son las comorbilidades. Si tiene alguna patología que le cause una disminución de su estado inmunológico o está inmunocomprometido el paciente porque toma otros medicamentos que hacen que baje su inmunidad. Clasificación, ¿sí? Esto no es para enloquecernos, simplemente para recordar dentro de las penicilinas, y es así como ustedes también tienen que recordar. Tenemos el grupo de los beta-lactámicos, digo, las penicilinas, cefalosporinas, carbapenem, monobactam. Esos dos grupos no lo mencionamos porque son de uso exclusivo para no hospitales. E inhibidores de la beta-lactamasa, que la acción fundamental es justamente unirse a las penicilinas y de esa manera evitar la resistencia bacteriana. Algunas características de las penicilinas: bactericidas, concentraciones terapéuticas importantes en orina, pocos efectos adversos y un costo bajo. Es lo que hace que uno elija este grupo de fármacos. Recordemos un poco su clasificación: la penicilina G, las naturales, donde tenemos la penicilina G sódica o potásica, la bencilpenicilina procaína y la bencilpenicilina benzatínica, que son macromoléculas proteicas que se le agrega a la bencilpenicilina o penicilina G justamente para que tenga una duración más prolongada. En este caso, por ejemplo, la penicilina benzatínica puede durar hasta 28 días en plasma. ¿eh? Lo único que debe administrarse de manera por vía intramuscular porque son sustancias muy aceitosas que se van absorbiendo lentamente y muy dolorosas. Entonces, debe ser administrado de manera intramuscular profunda. Aparte, recuerden ustedes que deben tener el paciente una buena masa muscular. Ácidos resistentes, que son las derivadas semisintéticas del grupo de la penicilina G, debido a que las anteriores no se podían dar por vía oral. Y bueno, acá está la penicilina B, fundamentalmente. Luego aparecieron otros grupos que también tienen que recordar: las penicilinasas resistentes a estafilococos, que el estafilococo era el gran problemático en ese tiempo. Eh, Cloxacilina, dicloxacilina, meticilina.
La de espectro ampliado, justamente, que es lo que más utilizamos, más lo que prescriben ustedes, donde tenemos la amoxicilina y la ampicilina benzatínica. La amoxicilina es un derivado, obviamente, de la ampicilina y lo único que se mejoró fundamentalmente es su farmacocinética y su forma de administración. La ampicilina hoy en día, debido a sus dificultades en cuanto a su biodisponibilidad disminuida cuando se administra por vía oral, entonces prácticamente se lo utiliza por vía parenteral, pacientes más graves obviamente, por vía intravenosa. En cambio, la que se utiliza por vía oral es la amoxicilina en sus diferentes presentaciones, como ustedes lo saben bien. Y tenemos otro grupo que también tienen que recordarlo, pues tienen que saber cuando les preguntamos, son las de espectro dirigido. Carbenicilina, ticalcilina, melocilina, piperacilina. Espectro dirigido contra gérmenes que se encuentran, por ejemplo, a nivel de las vías gastrointestinales. Esto simplemente para recordarles más o menos los espectros que abarcan y cómo la diferencia entre la penicilina G y la amoxicilina, que son las de espectro ampliado, contra generalmente gérmenes gram negativos como el Helicobacter eh, Haemophilus influenzae, digo, E. coli, Helicobacter pylori. eh, se hace ese uso para, aparte de los otros que prácticamente es lo mismo, los cocos gram positivos y gram negativos, pero ahí se amplía su espectro. Y recuerda usted también la espiroqueta, Treponema pallidum, ¿sí? Que se utiliza la penicilina G, en ese caso. Bueno, como le dije, la combinación que puede ser con el ácido clavulánico, con el tazobactam y sulbactam, ¿sí? Y obviamente recuerden esto, son agentes de reserva, se deben realizar en forma científica y racional su prescripción, ¿eh? No se olviden eso. Su farmacodinamia, no nos vamos a recordar, pero ustedes lo tienen que saber, farmacodinamia respecto a esto. Y bueno, con respecto a la farmacocinética, saben que las penicilinas se pueden administrar por diferentes vías. Si tomamos en cuenta la amoxicilina, la gran diferencia es que no interfiere con los alimentos, se puede dar con los alimentos. Y bueno, dependiendo de la edad, vienen en gotas, jarabes, suspensiones para preparar, jarabes, comprimidos, cápsulas. Tiene una amplia distribución. Por ahí no atraviesan bien la barrera hematoencefálica, salvo que esta esté inflamada. eh, un metabolismo a nivel hepático, una excreción a nivel renal, que hace que en algunas situaciones, cuando exista una alteración o una clearance hepático-renal, bueno, uno lo tenga que tener en cuenta respecto a su dosificación. Resistencia bacteriana, bueno, son varios los mecanismos de resistencia bacteriana, pero recuerden ustedes que lo más importante es la inactivación por enzimas, que son las beta-lactamasas. Eso es lo más importante. Puede haber otros más, pero recuerden ustedes que la inactivación por las beta-lactamasas es lo más importante. ¿Y quiénes son los que generan la beta-lactamasa? Es, por ejemplo, el estafilococo dentro de los positivos y generalmente son los gérmenes gram negativos, son los que provocan las beta-lactamasas. Y bueno, justamente ahí está el hemófilo influenzae, E. coli, ¿sí? Y lo bueno también que tienen que recordar que las beta-lactamasas, justamente de estos microorganismos, se relacionan solamente con penicilinas. Entonces, ¿qué podemos utilizar en ese caso? Cefaloporinas. Por eso es importante también saber como fármaco alternativo las cefalosporinas, cuando el microorganismo genera beta-lactamasas. Estafilococo, hemófilo influenzae, E. coli. Pero en cambio la beta-lactamasa producida por otros agentes más importantes y causan infecciones más graves como las pseudomonas, ahí sí hidrolizan a ambas, a las penicilinas y a la cefalosporina. Entonces ahí no podemos utilizar, o sea, ahí tenemos que utilizar otro grupo de antibióticos. Efectos adversos, ustedes saben bien que el gran problema son efectos gastrointestinales que hacen que por ello uno tenga que suspender el tratamiento, sobre todo por vía oral. La hipersensibilidad, que es importante y que es bastante variado. Y obviamente que ese estado de hipersensibilidad puede llevar a la anafilaxia en bajo porcentaje, pero que realmente es
es la contraindicación absoluta en los pacientes que van a recibir este grupo de antibióticos. Y hay que tenerlo presente y hay que preguntar siempre. Hay que detenerse y preguntar si el paciente recibió previamente este grupo de antibióticos y si hizo alguna reacción de hipersensibilidad, algún rash, alguna reacción de prurito, la aparición de alguna ampolla, algo. Dentro de las interacciones, lo más importante son los anticonceptivos orales, el Probenecid, el alopurinol y metotrexato, son los más importantes. En algunos casos también podríamos mencionar a la warfarina, pero la warfarina es más importante con la cefalosporina en sí que con este grupo de penicilina. ¿Cómo? Las penicilinas. O las penicilinas. ¿Qué son? Bueno, el Probenecid es un fármaco que se utilizó antes, es un fármaco muy utilizado, que se utiliza justamente como se sabe que el mecanismo de eliminación de las penicilinas es ya por transporte activo, no por transporte pasivo, filtración glomerular. Entonces, una sustancia que se utilizó de manera beneficiosa para evitar que se elimine y que dure más tiempo en plasma. Entonces, la interacción con el probenecid es una interacción beneficiosa que se daba antes. Ahora, hoy en día no hace falta porque con la amoxicilina no es necesario utilizar para aumentar la vida media plasmática. Pero sí, el allopurinol es un fármaco que se utiliza en pacientes que tienen algún tipo de lesión en las articulaciones que se llama gota, se caracteriza por un depósito de ácido úrico. El ácido úrico fundamentalmente proviene por el exceso de consumo de proteínas, se deposita de las articulaciones y te causa un dolor importante, eh, un, un edema también de la zona, endurecimiento, y se suele utilizar justamente el allopurinol para eliminar. Y compite con la amoxicilina y bueno, y hace que aumente la toxicidad del allopurinol. Lo mismo el metotrexato tiene dos indicaciones precisas. Uno en patología importante como el CA de mama, como es un inmunosupresor, se da para el CA de mama. Y por otro lado también para patologías, para personas, sobre todo en mujeres que padecen artritis reumatoidea. Y al ser inmunosupresor, obviamente tiene como efecto adverso también esa acción. Y obviamente aumenta su toxicidad cuando se da con la amoxicilina. Entonces evita que se eliminen esto por vía urinaria y aumentan en plasma y bueno, generan mayor toxicidad. Dentro de las indicaciones tenemos primero obviamente las dentoalveolares, ¿sí? Que serían la elección en todos los casos, pero también tenemos infecciones de las vías respiratorias superiores, ¿sí? Sinusitis, laringitis, otitis, todos ellos generalmente son de elección. Sífilis, recuerden ustedes, infecciones de la piel, infecciones urinarias, algún estado de endocarditis, meningitis y en profilaxis en pacientes que han perdido por un X motivo el bazo. El bazo, que es un órgano importante que tenemos y que muchas veces uno pierde con un accidente traumático y obviamente es un órgano importante para la destrucción de los glóbulos de la sangre. Entonces, en esos pacientes que pierden justamente el bazo, se le utiliza las penicilinas de manera profiláctica. Y obviamente la fiebre reumática, que es una consecuencia de aquellas personas que tuvieron una infección de la vía respiratoria alta, y la toxina del estreptococo piógenes, justamente lo que originó eh, esta, este efecto importante a nivel cardíaco, denominado fiebre reumática. Sífilis de elección en sus diferentes estadios, y ya vamos a ver la dosis inclusive que tenemos que recordar para ser utilizado. Entonces, la penicilina G-benzatínica viene en ampolla, en dos presentaciones, 1.200.000 y 2.400.000.
A veces no se tiene la ampolla de 1.200.000, se tiene la ampolla de 2.400.000. Y si alguien va a un centro de atención primaria, a una sala periférica, y se tiene la ampolla de 2.400.000, bueno, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Es dar la mitad de la dosis, no dar toda la dosis. Eso es un error grave y que muchas veces ocurre de dar toda la dosis, ¿eh? Porque es una dosis también alta y tóxica. Entonces, para cualquier afección de las vías respiratorias, de lo que mencionamos anteriormente, la dosis de la penicilina G-benzatínica es de 1.200.000 unidades. En cambio, para sífilis, ahí sí, ¿sí? De 2.400.000 unidades. Recuerde usted que puede ser una dosis, dos dosis, tres dosis, dependiendo del estado en el cual se encuentra la afección. La amoxicilina, que ustedes lo saben bien, es de 500 miligramos cada 8 horas y en infecciones severas se puede duplicar la dosis. E inclusive puede haber en una afección que es un poquito grave, una dosis de entrada, una dosis de carga, de también de 1 gramo. Y después sí, 500 miligramos es la dosis habitual que uno utiliza. Cuando se combina con el ácido clavulánico tenemos tres presentaciones. Hay una que no se encuentra en nuestro país, que es la de 250 miligramos, 125. No se encuentra en nuestro país. Sí tenemos la de 500 y la 875. Siempre se preconiza se deja de lado el de 500, pero la verdad que el que se tendría que utilizar siempre es el de 500 miligramos, ¿sí? El de 500, pero bueno, se habla, obviamente, es más caro el de 875. Entonces uno se va a comprar, le dan no le dan el de 500, pero se tendría que utilizar el de 500 miligramos. Obviamente que la dosis, ustedes saben muy bien, eh, que se aumenta o que se da a un determinado paciente está relacionado con la gravedad del cuadro. Entonces, si el cuadro es grave, obviamente con utilizar una dosis un poquito más alta. ¿M? Por ejemplo, una neumonía. Pero estas son las presentaciones habituales, de 500 a 875. Y siempre es el mismo del clavulánico, 125, 125, 125. Ese no cambia para nada. Fíjense en este caso, cuando se hizo un ensayo clínico, lamentablemente que en estos casos los pacientes son pocos. Tendría que haber miles de pacientes para realmente hacer una conclusión bastante importante. Pero bueno, esto es lo que se tuvo en este ensayo clínico, alrededor de 600 pacientes con afección del tracto respiratorio inferior. Entonces recibieron dos dosis diferentes, clavulánico con amoxi cada 12 horas y clavulánico también con amoxi, pero cada 8 horas, durante 7 a 15 días, para ver justamente en qué variaba el resultado clínico. Fíjense que en ambos grupos, con el intervalo de 12 horas o de 8 horas, ¿no? el resultado fue del 93% en el grupo de 12 horas y el 94% en el grupo de 8 horas. O sea que prácticamente no hubo varianza en ese sentido. Pero sí se vio que los eventos adversos relacionados con el tratamiento fueron similares en ambos grupos, con una menor incidencia de diarrea cuando se dio en el grupo de 12 horas. Es por eso que por ahí se habla de dar cada 12 horas, sobre todo en la dosis de 875 miligramos. Eh, pero a veces este efecto adverso no es tan importante como el efecto adverso que por sí causa el clavulánico, ¿sí? Eh, a nivel hepático. Ese es más importante, ¿sí? Y hay que tenerlo presente. Y que inclusive cuando uno va a administrar esa combinación tiene que saber cómo está ese hígado, cómo está el clíran hepático. Y en el caso de que tenga que utilizar un tratamiento bastante prolongado, con esa combinación, tiene que hacer un análisis después, un laboratorio para saber cómo están las enzimas hepáticas, para ver si no estamos causando mayor toxicidad a nivel hepático. Entonces recuerde que las penicilinas son agentes muy utilizados de primera elección en numerosas infecciones con escasos efectos adversos. ¿M? Entonces,
hay que saber justamente no solamente la patología a tratar, sino también qué antibiótico utilizar, la dosis y la duración del tratamiento. Siempre recuerden ustedes, eso es importante. El otro grupo, como le dije, que también tienen que saber porque son alternativas al paciente, sobre todo cuando existen resistencia bacteriana, son las cefalosporinas. Eh, Diferencia sustancial, costo elevado. Son bactericidas, hay casos de efectos adversos también, pero que ya tenemos que son más caros en este caso. Lo mismo que el anterior, si tiene varios mecanismos de resistencia bacteriana, pero el más importante es por la producción de las enzimas beta-lactamasas. Acá vamos a tener varios, y ustedes traten de recordar algunos de ellos, como por ejemplo por vía oral la cefalexina. ¿eh? Hay diferencias farmacocinéticas, no en cuanto a su eficacia, así que no hace falta que lo recuerden, cefalexina. Y por vía parenteral tenemos la cefalotina o la cefazolina. También hay diferencia de estos dos en cuanto a su farmacocinética, la duración de acción y cada cuánto se administra. Pero generalmente la cefalexina. La cefalexina también, que lo que tiene, como yo le dije, cuando el agente productor o el agente causal, el estafilococo, y produce beta-lactamasa, uno puede utilizar tranquilamente. Y hay muchas afecciones de la piel, por ejemplo, donde la cefalexina es un antibiótico de elección. Cefalosporina de segunda generación, en este caso la cefuroxima, se puede dar tanto por vía oral como por vía parenteral. Entonces, que recuerden solamente esto de por vía oral y por vía parenteral la cefuroxima. ¿Por qué se dividen en generaciones? Justamente uno de ellos es porque aparecieron diferentes décadas, década del 60, 70, 80, 90. Eso por un lado. Y por otro lado, porque van modificando su espectro y van obviamente haciéndose más resistentes a las beta-lactamasas. La de primera generación prácticamente tiene un espectro similar a las penicilinas en cuanto a los gram positivos. La de segunda generación siguen manteniendo su espectro a gram positivos, pero ya amplía su espectro para gram negativos. Un gran negativo, por ejemplo, como yo le dije, que suele ser resistente a las penicilinas, es el Haemophilus influenzae, ¿sí? Agente etiológico, por ejemplo, de otitis, así como la Moraxella catarrhalis, son agentes etiológicos de la otitis. Entonces, uno por ahí utiliza, sobre todo en los chicos, cefalosporina en segunda generación, como la cefuroxima. Después tenemos las que lo tengan, lo recuerden. ¿Preguntaste algo? Se prescribe, aunque vos no, si vos tenés cierto conocimiento, y que no es muy difícil, la cefalexina prácticamente es algo similar a la prescripción en cuanto a la amoxicilina. Y la cefuroxima, ¿entendés? Es lo que pasa que más se prescribe para infecciones del sinusitis o de otitis. Y esas afecciones por ahí ustedes no lo tienen. Pero recuerden ustedes, la cefalexina pueden estudiarlo. Los de tercera generación sí tienen implicancia y por ahí pueden utilizarlo. Más resistente a la beta-lactamasa, sí también para anaerobios. Anaerobios, recuerden ustedes que también hay una afección que es importante, son los anaerobios y que pueden tener ahí. Y en este caso tenemos la cefixima por un lado y la ceftriaxona. Y la ceftriaxona. Serían los dos que podrían utilizar. Ceftriaxona por vía parenteral, por ahí uno no prescribe mucho, pero la cefixima sería bueno que lo tengan en cuenta, sobre todo para infecciones por gran negativos y anaerobios. Aparecieron otros que realmente no tienen mucha importancia, y ni en medicina ni en odontología prácticamente no se prescribe mucho, de cuarta generación y de quinta generación. También más para gran negativos como la cefpirome y cefepime de cuarta generación, y de quinta generación la ceftarolina por vía endovenosa este, exclusiva. Pero en este caso, para infecciones pulmonares y de uso reservado. Así que en este caso, la última generación no hace falta ni que lo recuerden.
cefalexina, que es lo que yo le dije, ustedes pueden llegar a prescribir, pero más sería bueno que aprendan la cefalexina, que es por vía oral, los otros es por vía parenteral intramuscular. Es el mismo espectro, fíjense, Streptococcus pyogenes. Y en este caso, el Staphylo aureus. Diferenciar si es un Piógenes o un Staphylo aureus en la boca es muy difícil, ¿sí? Salvo que uno haga un laboratorio. Pero si uno no tiene una buena respuesta a la penicilina, cuando el agente teóricamente es un estreptococo, puede ser por dos motivos. Uno, o porque no era el estreptococo, sino que era un estafilococo. Y por otro lado, obviamente, que era un estreptococo, pero que generó resistencia. Y después otras afecciones como infecciones urinarias, en este caso sí es más específico para el E. coli, o anaerobios de la cavidad bucal, ¿sí? También pueden ser utilizados en algunos casos. Eh, por sí solo es muy difícil que se utilice para anaerobios de la cavidad bucal. ¿Eh? Más se utiliza, como yo le dije, una cefalosporina de tercera generación o el metronidazol, que es otro grupo de antibióticos que son más específicos y que realmente son más eficaces. Bueno, acá está el resto, de los antibióticos y ¿por qué utilizar? Como yo le dije, Influenzae Moraxella. eh, mm, bueno, acá está lo mismo, primera generación, segunda generación. Bueno, ahí está lo de primera generación. El intervalo puede ser cada 6, cada 8, cada 12 horas, similar casi a las penicilinas. El resto también está ahí lo mismo. Cualquier cosa, yo le paso después el teórico, así que no se hagan problema. Van a tener todo. Eh, Y la cefazolina, esto es importante para uso, obviamente, no específico ontológico, pero bueno, para mencionar en cuanto al uso importante que tiene este por vía parenteral, de elección para profilaxis quirúrgica. Entonces, en situaciones cuando hay que hacer una cirugía, se suele utilizar este antibiótico de manera parenteral de elección para profilaxis quirúrgica. Bueno, acá más es lo mismo, del espectro. Ceftriaxona también se puede utilizar para el caso de infecciones de transmisión sexual como la gonorrea. Una sola dosis de 125-250 miligramos es más que suficiente, una sola ampolla cuando uno tiene una afección. Por ahí uno utiliza en primera instancia para la gonorrea una penicilina, ¿sí? Pero por ahí es más eficaz una dosis de ceftriaxona intramuscular, es más eficaz que tomar varios días penicilinas para esta afección. Y bueno, en este caso, fíjense vos la importancia que tiene, porque ustedes me van a decir, bueno, pero gonorrea, nosotros no vamos a tratar infecciones, obviamente, eh, del- de la parte genital, pero obviamente existen situaciones, no son comunes, pero existen situaciones en las cuales por ahí uno puede tener una gonorrea en la cavidad bucal, ¿eh? Entonces, ustedes tienen que saber eso. Difícilmente van a hacer diagnóstico diferencial en primera instancia, pero sí, si hacen un laboratorio, y ahí sí pueden utilizar ese medicamento. ¿Eh? Por eso siempre viene bien tener ese conocimiento para ver qué podemos prescribir siendo odontólogos. Efectos indeseados, aparte de lo que mencionamos, acá agregamos la nefrotoxicidad. Pero esta nefrotoxicidad, recuerden ustedes que es importante cuando uno también a su vez utiliza con otros fármacos que también son potencialmente nefrotóxicos. Y el más común, y recuerden ustedes siempre que preguntamos, es la aspirina. Las aspirinas son nefrotóxicas. Entonces, la nefrotoxicidad que por ahí podría ser poca, no tan frecuente con la cefalosporina, se hace importante cuando uno utiliza otros fármacos que son nefrotóxicos. En este caso, los más comunes para recordar son las aspirinas. Tenemos otros antibióticos también, pero no viene el caso recordar. Después cualquier cosa lo charlamos, pero eso es importante. La hipersensibilidad, que eso es importante, que puede ser cruzada para los beta-lactámicos. Se dice por ahí que si uno tiene ya
un estado de hipersensibilidad a las penicilinas, es preferible directamente descartar todo este grupo beta-lactámico, no utilizarlo. Eh, y pseudolitiasis biliar, en este caso por la ceftriaxona debido a su eliminación. Eso es algo específico de este fármaco de tercera generación, pero debido a su eliminación, ¿sí? Pseudolitiasis biliar. Interacciones, aquí le agregamos los aminoglucósidos, que justamente son grupos antibióticos también, nefrotóxicos. Agregamos la furosemida, que es un diurético de alta eficacia, o sea, cuando un paciente tiene un edema importante, tiene algún problema de insuficiencia cardíaca, edema pulmonar. Entonces uno utiliza edema cerebral, utiliza este fármaco que es un diurético potente y que obviamente puede causar unas interacciones con la cefalosporina. Y el anticoagulante oral, la warfarina. ¿Qué hacen en odontología entonces? Son todas las patologías, como mencionamos, abscesos dentales, periapicales, periodontitis, infecciones postoperatorias, celulitis facial, angina de Ludwig. Cualquiera de ellos podemos utilizar este grupo de beta-lactámicos, principalmente penicilinas. Pero recordar que también es importante y es una base en el tratamiento de cualquier afección, que la adecuada higiene oral disminuye las infecciones odontogénicas, especialmente la enfermedad periodontal. El tratamiento de infecciones odontogénicas tiene como finalidad evitar la extensión local, reducir el núcleo bacteriano y prevenir obviamente las complicaciones derivadas de la diseminación hematógena. Así que eso es importante cuando uno hace un tratamiento, tener un objetivo claro. Yo qué es lo que quiero, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero con este tratamiento? No es prescribir por prescribir, sino tiene que tener un objetivo en claro y en base a eso la duración del tratamiento y obviamente saber que hay otras medidas profilácticas también que hace al tratamiento de estas afecciones. La mayoría de las patologías pueden tratarse con éxito eliminando la infección mediante exodoncia, endodoncia, incisión, drenaje, ¿sí? Quirúrgico de un absceso, tratamiento periodontal, curetaje, sin la necesidad de antibióticos. El tema es que muchas veces, la desesperación, la ansiedad de los pacientes y la incertidumbre de los profesionales hacen que caigamos en esto, la prescripción de antibióticos sin qué ni por qué. El hecho de esperar 48 horas, realmente hay que tener personalidad para decirle al paciente que no puede tomar por 48 horas, que eso, con uno lo que uno hace o tratamientos sintomáticos realiza es más que suficiente. No, no, quiero antibiótico, quiero antibiótico, quiero antibiótico, y todavía no se está diferenciando bien si es un proceso infeccioso causado por virus o por una bacteria. Pero bueno, lamentablemente, como le dije, hay que tener mucha personalidad para decir, no, vamos a esperar, vamos a ver cómo evoluciona y en base a eso vamos a actuar. También el cigarrillo es importante, que el paciente deje de fumar y la higiene, obviamente, bucal, como dijimos. Muy bien. Vamos a seguir ahora con el otro grupo de antibióticos, que son los macrólidos. Como le dije, esto es algo que ya lo saben, simplemente estoy repitiendo algunas cosas y es importante que lo que quede bien en claro, algunos conceptos. Y el tema de los macrólidos, ¿sí? Primero que son bacteriostáticos, no son bactericidas, ¿sí? Se pueden comportar como bactericidas dependiendo del microorganismo, de la sensibilidad que tenga el microorganismo, del tamaño, ¿sí? De la cantidad de bacterias que hay en el lugar, de la fase de crecimiento por las bacterias y la concentración que se puede llevar al antibiótico. Pero recuerde que primero son bacteriostáticos. El comportamiento de bactericidas este, puede verse en algunas situaciones. Bueno, el mecanismo de acción, importante que recuerden, la síntesis de proteica, y que son tres, en este caso, eritro, claritro y acitromicina. Viejos macrólidos, no macrólidos. Diferencia sustancial en cuanto a la farmacocinética y en cuanto al espectro.
Y también agreguémosles en cuanto a la biodisponibilidad, porque ese era el gran problema de la eritromicina, el primer macróleo utilizado y que todavía tenemos en el mercado farmacológico, que es el tema de la biodisponibilidad y que las sales que presenta también un poquito, no es muy agradable cuando uno debe tomar este, ese tipo de antibiótico. El espectro es similar, cocos eran positivos, bacilos eran negativos. Acá agregamos un bacilo que es importante, que es Corynebacterium diphtheriae, la difteria, que también es una afección de la faringe, de la zona de la cavidad bucal, que es importante hacer el diagnóstico diferencial de un estreptococo, porque por ahí confundimos y no sabemos, y que es una ya infección un poquito más grave. Espiroqueta te pone más pálido. Y acá agregamos otro tipo de gérmenes que eran negativos, aparte de lo que ya mencionamos, como la Bordetella pertussis, en este caso agente etiológico de la tos convulsa, coqueluche, y otros como micoplasmas, clamidias, que es importante que agente causar, ya sea de también de enfermedad de transmisión sexual o sino también de neumonías atípicas que no tiene toda la sintomatología florida y que hace por ahí que uno no lo distinga, no sepa diferenciar bien. Y a veces hay que hacer un laboratorio, un análisis del esputo para ver qué tipo de gérmenes se encuentran. También Toxoplasma gondii y Helicobacter pylori. La eritromicina, como le dije, el gran problema es que se inactiva su eritromicina base por el jugo gástrico. Entonces se han creado diferentes sales para aumentar su biodisponibilidad: etilsuccinato, estolato, estearato, lactobianato, que hacen justamente que por ahí, ya le digo, el gusto desagradable uno no lo tome. Y obviamente que se pueda también, la particularidad que se pueda dar por vía endovenosa. Esto es importante que lo tengan presente y que hace la diferencia en cuanto a la biodisponibilidad, que la claritromicina es 2 veces mayor, ¿sí? La biodisponibilidad por vía oral, y la citromicina es 1,5 veces mayor que la eritromicina. El alimento disminuye el 50% de la absorción de la citromicina, por eso se prefiere dar este medicamento alejado de los alimentos, pero favorece a la claritromicina. Fíjense, esos pequeños detalles que hace a la farmacocinética y ustedes tienen que saber, ¿sí? Si pueden dar con los alimentos o no. Existen preparados de liberación prolongada de la citromicina que prácticamente no se modifica para nada si sea con los alimentos, pero esos ya son preparados especiales de la citromicina. Pero en línea general, recuerden ustedes que el único que se favorece es la claritromicina con los alimentos, al igual que la amoxicilina, igual que las penicilinas, cefaloporinas, tienen una amplia distribución en el organismo, pero la gran diferencia en este caso es que estos tienen una alta concentración intracelular, macrófagos alveolares y en leucocitos, una alta concentración. La citromicina es la que mayor concentración tiene en pulmón, inclusive amígdalas, próstata, riñón, que es casi 100 veces superior a la plasmática. Y eso hace que se mantengan en plasma por 2 a 4 días. De ahí está el hecho de que se prescriba solamente como tratamiento por 5 días. ¿Sí? En algunos casos, algunas infecciones banales que no son tan graves, se puede dar por 3 días, pero justamente con esa propiedad, que al tener una alta concentración intracelular, ese antibiótico puede seguir liberándose en plasma y puede permanecer 2 a 4 días más. O sea, si uno hace un tratamiento de 5 días, ¿cuánto tiempo puede durar? Tranquilamente, 7 días en plasma, 10 días en plasma. Es la razón en el por qué uno lo da por ese tiempo. No así la claritromicina, que si hay que hacer un tratamiento, será por 7 días o 10 días, como cualquier antibiótico. Respecto al metabolismo, recuerden ustedes que si bien este es el sistema microsomal hepático CYP3 a 4 importante para la mayoría de los fármacos, en este caso lo que tenemos que recordar es que son inhibidores enzimáticos, ¿sí? Son inhibidores enzimáticos.
Y lo que se vio es que lo que son más inhibidores enzimáticos son la eritro y la claritromicina, ¿eh? No así la citromicina, punto uno, ¿sí? Entonces, dentro de los inhibidores enzimáticos son eritromicina y claritromicina, no así la citromicina. Otro punto, la claritromicina tiene un gran metabolismo hepático y una eliminación renal importante. La acitromicina, en cambio, se elimina por bilis y es muy poco lo que se elimina por orina. ¿Cuál es la importancia de tener este concepto? Es que si existe una alteración a nivel de la eliminación renal, un cierto grado de insuficiencia renal, ¿sí? Si uno administra acitromicina, no varía para nada la dosis ni el intervalo de dosis. Sí, en cambio, se administra claritromicina debido a justamente a que se elimina fundamentalmente por esa vía renal. Sí, 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 te escucho. Totalmente. Totalmente. Es un punto, pero cuando uno va a elegir un fármaco respecto a otro, son varias cosas que uno tiene que considerar, ¿sí? No te olvides que si vos me decís, yo quiero hacer un tratamiento de un proceso infeccioso con un antibiótico, un punto, por decirlo así, es si el paciente, por ejemplo, puede pagar el medicamento. Entonces, si hablamos de un blister de amoxicilina, podemos conseguir de un tratamiento de 8 comprimidos, 10 comprimidos, 10.000 pesos. Si hablamos de un 5 comprimidos de citromicina, estamos hablando de 50.000 pesos. ¿Entendés? Por ahí entonces, por eso, son varias cosas que uno debe considerar. Después vamos a ir viendo algunas diferencias. Pero está bien todo lo que mencionaste y me parece bien que lo tenga presente. En este caso, acitro y claritromicina, fíjense la diferencia en cuanto a la vida media plasmática, lo largo que tiene el acitro, que el metabolito no es relevante, inhibición enzimática mínima, eliminación biliar, y en el caso de insuficiencia renal no es habitual su ajuste. Reacciones adversas, y siempre, eso es lo feo, que ustedes se quedan solamente con esto, pero no, recuerden ustedes que tienen reacciones adversas graves la mayoría de los medicamentos y eso tienen que saberlo. Si ustedes se quedan solamente con las reacciones adversas leves, eh, es como no saber nada, ¿sí? Entonces, está bien, si ustedes lo quieren mencionar, sí tiene dolor abdominal, náusea, vómito, diarrea, que es lo que la mayoría recuerda y sabe, pero fíjense este efecto, pancreatitis, es un efecto adverso gravísimo. Reacciones alérgicas que puede ser de una erupción, eosinofilia, fiebre, paciente, colestasis, que puede aparecer la colestasis inclusive después de varios días de tratamiento, no aparece durante el tratamiento, sino varios días después. A nivel del sistema nervioso central, alucinaciones, sordera. Muchos de los fármacos son neurotóxicos, también son las beta-lactámicos. No son tan frecuentes, pero son beta-lactámicos. También son neurotóxicos. Y tienen que ver, existe una sustancia, bueno, esto es un poquito más de conocimiento para que lo tengan presente, se llama un sistema que disminuye todo nuestra actividad, que es el sistema GABA. Y a veces cuando se altera ese sistema GABA, que es bastante complejo, cuando se altera justamente por algún tipo de medicamento, esa inhibición que tenemos, bueno, genera este efectos adversos de neurotoxicidad. Eh, Otro efecto adverso son infecciones por hongos y por último, efectos adversos son a nivel cardíaco, son las arritmias. Las arritmias. Interacciones farmacológicas, como le dije, son inhibidores enzimáticos, o sea que inhiben el metabolismo de muchos fármacos. Acá hay algunos de ellos nada más, como la teofilina, fentanilo, carbamazepina, anticoagulantes, benzoazepina como el midazolam, meprednisona, un corticoide, fenitoína. Y bueno, dentro de las indicaciones no vamos a perder mucho tiempo, pero ustedes recuerden que se amplían su espectro para infecciones que no son frecuentes y que no abarcan, por un lado, tienen el espectro por un lado de las penicilinas, pero también se le agregan a otro, y que son microorganismos que pueden causar neumonía, ¿sí? También son útiles para uretritis no gonocóxica, también. eh,
como es la citromicina, gastritis también por Helicobacter pylori, y alternativas a penicilina en pacientes alérgicos cuando sea necesario, ¿sí? Entonces, en primera instancia, lo primero que tenemos que recordar, si uno va a utilizar esto primero, es fármaco alternativo a las penicilinas, pero en pacientes alérgicos. En niños y en embarazadas también se pueden utilizar para otro tipo de afecciones. Y dentro de los cardiológicos, acá tenemos varias situaciones, pero esto me gustaría resaltar porque dijimos arritmias cardíacas. Entonces, si bien las arritmias cardíacas es un estado que puede ser muy variado, de un bloqueo o una fibrilación auricular ventricular, hay otras situaciones que uno lo tiene que tener presente. Entonces, indagar. Y está relacionado con el intervalo QT, ¿sí? Entonces, antecedentes de QT congénito largo, es importante tenerlo en cuenta para hacer una posible contraindicación. Fármacos que pueden prolongar también este intervalo QT, como algunos antibióticos, las quinolonas, antipsicóticos, antiarrítmicos, antidepresivos tricíclicos, ¿sí? Alteraciones de algunas, del potasio, por ejemplo, del magnesio. La disminución del potasio y del magnesio puede causar justamente alteración del ritmo cardíaco. Y obviamente si uno utiliza este fármaco puede favorecer más aún la presencia de arritmias cardíacas y pacientes que puedan llegar a tener una bradicardia severa, eh, ya sea por una patología cardíaca específicamente o porque está tomando un medicamento que es un beta bloqueante. Bueno, esto no le voy a enloquecer mucho esto, pero estos son diferencias antimicrobianas. Como le dije, le voy a pasar yo la diapo a la preceptora para que después ella comparta con todos. Acá pueden tener alguno importante. Eh, entonces, si uno quiere elegir en primera instancia, como yo le dije, para infecciones gram negativos es de elección y se utiliza para infecciones, por ejemplo, por Haemophilus influenzae, un germen gram negativo. Otro resumen acá de la citromicina, claritromicina. eh, Esto simplemente en faringitis estreptocócica, los macrólidos no se recomienda de manera empírica, que es como se utilizó un montón cuando salieron al mercado, eh, vendiéndose por el hecho de que 3 días de tratamiento es más que suficiente y no 7 días de tratamiento con penicilina, ni cada 8 horas, una vez por día, durante 3 días. Bueno, después se vio que no era tan así, que mínimamente si uno quiere tratar un proceso infeccioso tiene que hacerlo por 5 días. 3 días se suele utilizar para infecciones de las vías urinarias bajas, como es la cistitis, y ahí sí hay buena respuesta. El riesgo cardíaco alto, eso es importante que lo recuerden. Y bueno, en algunos casos acá también, acá ya el nombre de de algunos fármacos, como le dije, de las interacciones. Amiodarona, por ejemplo, un antiarrítmico, sotalol, otro antiarrítmico y quinolonas. Ah, y esto era lo último que le traje a colación, simplemente para que vea la situación clínica y obviamente de lo que dijo el compañero, porque como le dije, hay varias situaciones que uno tiene que tener. Él habló de insuficiencia renal, pero bueno, hay que hablar también de la edad del paciente, hay que hablar, como yo le dije, del costo, hay que hablar que la citromicina, si bien cubre el mismo espectro, sigue siendo una alternativa a la amoxicilina, no es de elección al, al a los procesos infecciosos, porque es un buen antibiótico y si nosotros empezamos a utilizar, o sea, si esta columna acá de la amoxicilina cambia de la citromicina solamente porque sí, el día de mañana cuando tengamos resistencia bacteriana a la citromicina, ya nos vamos a quedar sin antibiótico prácticamente. Entonces, en líneas generales, si existe un proceso, una faringitis, y si es estreptocócica, no es de otro origen, ¿sí? Primera lesión sigue siendo la amoxicilina. Y alternativa, la citromicina.
o alergia a la penicilina. ¿Sí? Entonces, primero es alternativo y después, si es alérgico, obviamente ni se discute. Otitis media de primera línea sigue siendo la amoxi, alternativa a la citromicina. Sinusitis también, amoxicilina. En este caso suele haber el hemófilo influenzae, es uno de los gérmenes que ocasiona sinusitis y a veces se suele utilizar la combinación de amoxi con clavulánico de primera línea. Si la neumonía típica llamamos cuando aparece el estreptococo pneumoniae o neumococo, ¿sí? Ahí sería la moxi, pero cuando aparece ya la neumonía atípica, ya ahí la amoxicilina no sería el indicado, sí la citromicina. Acá ya aparecen clamidia, micoplasma, que es lo que origina. Entonces, la sintomatología de la neumonía típica no es tan florida como la típica, ese dolor de costado, esa fiebre alta, en este caso te puede aparecer tos nada más, tos constante, expectoración, expectoración. Uno dice: ¿qué está pasando acá? Algo tengo, algo tengo. Infección odontológica, entonces, primera línea sigue siendo amoxicilina. Le agregaríamos también amoxicilina más clavulánico en el caso de que exista resistencia bacteriana. Y alternativa a la citromicina, el coqueluche también no es elección la moxi, pero sí la citromicina. Y esto es importante que lo tengan presente siempre, porque preguntamos en examen y a veces le damos el caso clínico de una paciente embarazada. La amoxicilina es la que se debe recomendar, la que se debe utilizar, pero también se puede dar acitromicina. Pero acitromicina, no así eritro o claritromicina. Eso no, ¿sí? Sí, acitromicina se puede dar en el embarazo. Es importante que lo tengan presente porque por ahí le decimos en paciente alérgico, ¿sí? A la amoxicilina y que está embarazada, ¿cuál sería el fármaco de elección para una infección odontológica? Ah, y ahí se quedan y no saben qué hacer, ¿sí? Acitromicina. Bien. ¿Cómo se puede qué? Sí. ¿Frecuente? No, no es frecuente. No se olviden ustedes que siempre existen factores predisponentes que tiene el paciente, que es importante. Entonces, los pacientes, vos sabés que los que tienen alterado el hígado por X motivo, la enfermedad hepática es un gran problema que tenemos últimamente. Eh, Antes cuando hablamos de afecciones y que realmente era importante en la persona y que le mataban y obviamente siguen siendo obviamente causas de muerte mundial, hablamos del corazón, pero el hígado también es importante porque es nuestra gran máquina de la que nos desintoxica de todo lo que comemos, de lo que tomamos. Entonces, cuando los conductos que se originan cuando hay éstasis en el coledo, cosas, debido a estos, tenemos que tener en cuenta que hay factores predisponentes. Entonces, cuando ya el paciente tiene un clearance hepático disminuido, vamos a tratar de para evitar justamente esto. Y si empieza a aparecer, que a veces a algunos le gusta: ay, che, está medio amarillito, tal, cambió tu color de piel, no está más blanco, por decirlo de alguna manera. O empieza a tener alterado lo que se llama coluria, alteración cuando uno orina, una orina más amarilla. Ya ahí ya estamos hablando que está teniendo una alteración a nivel hepático. Entonces, vamos a tratar de evitar justamente ese tipo de fármaco, porque el paciente evidentemente está haciendo. Y obviamente lo más común también, lo otro, son los cálculos que puede haber en el conducto, ¿sí? Y que a veces llevan a la única solución, la cirugía que debe realizarse en esos casos. Así que bueno, creo que no hay problema en cuanto a estos dos grupos de fármacos que son muy útiles. La idea de la citromicina es no exacerbarse su uso, es un buen antibiótico y que sigue siendo desde cero alternativo. Lamentablemente muchos prefieren debido a la comodidad, sobre todo del paciente, ese uso, pero si tenemos la amoxicilina, sigamos utilizando amoxicilina. Y si el paciente es resistente, bueno, utilicemos amoxi con clavulánico.
En el caso de que sí sea alérgico, ahí sí ni se discute su uso. Eh, y a veces el otro fármaco que también preconizamos nosotros, los azúcares complejos, ¿se acuerdan ustedes de la clindamicina? Pero también tengamos presente que la clindamicina también tiene este mismo espectro así de amox y macrólidos, pero también conlleva un alto riesgo de efectos adversos graves y que tengamos que tenerlo presente siempre a la hora de elección. Eh, bueno, eh, yo esto, como le dije, le paso la clase a la chica, no está acordando el nombre de Micaela, Megarejo. Le paso a ella y después cualquier cosa. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero ¿qué pasa cuando alguien viene? Lamentablemente eso es lo que pasa con una vez que uno sale al mercado a trabajar. Entonces vos no vas a leer más o no vas a repasar los power que tenés, las clases que tenés, que te dieron, que te enseñaron farmacología, sino te vas a guiar por los visitadores, ¿sí? Por los que vienen y vienen y te entregan un medicamento nuevo. Entonces van a venir y te van a decir, no, pero ¿para qué vas a utilizar la amoxicilina que tiene esto, bla, bla? Entonces te llenan la cabeza. Pero ahí ya ese conocimiento que vos tenías, que era importante saberlo, conocimiento básico, si es bacteriostático, bactericida, ellos ni te mencionan, ni te mencionan, ni te dicen. Al contrario, te agrandan y te dicen otra cosa. Entonces esas posibles ventajas sobre ese fármaco, te crea a vos una incertidumbre. Al paciente también lo entran por ese lado y te dice el paciente mismo, te dice, doctor, pero yo no quiero tomar 3 veces al día, no quiero tomar, yo quiero tomar un antibiótico que sea una vez por día. Y si son menos días, mucho mejor, porque yo sé que existe. Entonces, toda esa presión que uno tiene hace que se prescriba mal. Eh, Lamentablemente, fíjate vos que salió una ley hace 2 o 3 años de prescripción con receta archivada de antibióticos para justamente evitar el exceso de resistencia bacteriana que hay. Vos pensás que se cumple, salió la ley, pero no se aplica. Es una pena realmente, es una pena porque nadie dimensiona esto. Ahora, obviamente, entre todos zafamos, pero como ellos dicen acá en el 2050, va a ser un desastre. Pequeñas infecciones le van a matar a la gente porque va a haber tanta resistencia bacteriana que no existe. Los antibióticos que tenemos como herramienta, todos van a ser resistentes, lamentablemente, debido al mal uso. Así que bueno. Dale, Diego, cualquier cosa. ¿Con quién estabas, Diego? ¿Quién es tu docente? ¿Cómo? Lelia. Ah, perfecto. ¿Está? Así que, bueno, cualquier cosa, estamos siempre a la disposición, chicos. Dale, nos vemos. Hasta luego, que sigan bien. Chao, chao. Chao.